Reglas de inferencia. Pensamiento lógico matemático. Tutor Juan Carlos Polanco Lara, quien les habla. Objetivos: conocer las reglas de inferencia para aplicarlas en el desarrollo de las demostraciones y así obtener las respectivas conclusiones lógicas. La inferencia es la forma en la que obtenemos conclusiones en base a datos y ecuaciones establecidas. En la lógica matemática, una regla de inferencia es un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamadas premisas y una aserción llamada conclusión. Para lo anterior, se requiere conocer unas reglas o leyes de inferencia y así poder demostrar la validez. Modo de poniendo ponen. Esta regla tiene la siguiente forma: si P entonces Q, P por tanto Q. Simbólicamente, premisa P1, P entonces Q. Premisa P2, P. Conclusión Q. Ejemplo: si está soleado, entonces de día. Está soleado, por lo tanto es de día. Aquí tenemos que la proposición está soleado es P y que la proposición es de día es Q. Voy a hacer la conclusión. Modo de Tolen. Se refiere a una propiedad inversa de los condicionales. Premisa 1, P entonces Q. Premisa 2, no Q. Conclusión, no P. Ejemplo: si llueve, entonces las calles se mojan. Negamos la proposición Q, las calles no se mojan, por lo tanto se obtiene la negación del antecedente, luego no llueve. Modo de Toledo ponen: si una de las proposiciones de una disyunción que se simboliza O es negado, la otra proposición queda automáticamente afirmada, ya que uno de los términos de la elección ha sido descartado. Ejemplo: P o Q, ¿he ido al cine o me he ido de compras? Aquí negamos la proposición Q, no he ido de compras. Por tanto, la conclusión: he ido al cine. Y la primera proposición, he ido al cine. Segunda proposición, me he ido de compras. Silogismo hipotético. Consiste en dos condiciones, en dos implicaciones, en el cual el conjunto de la primera implicación sigue siendo el antecedente de la segunda implicación. Es como si se eliminara la proposición Q y quedara P entonces L. Ejemplo: si Juan es mecánico automotor, que necesita la proposición P, entonces repara los motores de los carros, que es la proposición Q. Ahora, si repara los motores de los carros, que es la proposición Q, entonces mantiene funcionando bien los motores de los carros, que es la proposición R. La conclusión: si Juan es mecánico automotor, entonces mantiene funcionando bien los motores de los carros, P entonces R. Es como si se eliminara la proposición Q. Ley del silogismo disyuntivo. Consiste en tres implicaciones donde dos de ellas consiste en tres premisas donde dos de ellas son implicaciones y una es una disyunción, y esta disyunción está formado por los antecedentes de las primeras dos implicaciones, y la conclusión precisamente va a ser otra disyunción conformada por los consecuentes de las dos implicaciones. Ejemplo: si llueve,
entonces las calles se mojan. Si la tierra tiembla, los edificios se caen. Llueve o la tierra tiembla. Luego las calles se mojan o los edificios se caen. Aquí podemos observar que llueve es la primera proposición, que es el antecedente. La tierra tiembla, que es precisamente también la otra proposición del antecedente de la segunda premisa. La conclusión está conformada entonces por los consecuentes de las dos implicaciones. Las calles se mojan, que es Q, o los edificios se caen, que es S. Ley de la absorción. Quiere decir que el término P o la proposición P es absorbido por la proposición Q en la consecuencia. Puede que es antecedente y el consecuente. La conclusión, entonces P, entonces P y Q. Aquí Q absorbe a P. Ejemplo, si preparo las evaluaciones, viene siendo el antecedente, obtendré buenas calificaciones, que es el consecuente, que es Q. Por lo tanto, si preparo las evaluaciones, esta es la conclusión, el antecedente, entonces las evaluaciones las preparo y obtendré buenas calificaciones. Preparo las evaluaciones P, obtendré buenas calificaciones Q. Ley de contraposición. En la contraproposición de una sentencia condicional, el antecedente y consecuente son invertidos y negados. Por lo tanto, la contraposición de P entonces Q es por lo tanto la negación y el inverso precisamente del antecedente y el consecuente. No Q, entonces no P. Premisa 1, P entonces Q. Conclusión, no Q, entonces no P. Si llueve, no jugamos fútbol. Jugamos fútbol, que es la negación precisamente del consecuente. Por lo tanto, no llueve, que es la negación del antecedente. Simplificación disyuntiva. 3 premisas, una disyunción, 2 implicaciones. En esas 2 implicaciones, las proposiciones de la disyunción son los antecedentes de las implicaciones y tienen en común el consecuente de las 2 implicaciones. La conclusión corresponde precisamente al consecuente que es común de las 2 implicaciones. Ejemplo, helado de fresa, proposición P, helado de vanilla, proposición Q. Si toma helado de fresa, que es el antecedente, y es aquí una proposición de la disyunción, entonces repite. Tercera premisa, si tomas helado de vainilla, entonces repite. O se ve que la conclusión luego repite, que es precisamente el consecuente que es común a ambas implicaciones. Adjunción y simplificación. Adjunción. Si disponemos de 2 proposiciones afirmados como 2 premisas separadas, mediante la adjunción podemos unirlos en una sola premisa utilizando el operador y, que es la conjunción. Aquí tenemos la proposición P, que es la premisa 1, Juan es cocinero, la proposición Q, que es la premisa 2, Pedro es policía. Viene la adjunción, que es la conclusión P y Q, Juan es cocinero y Pedro es policía, es la conclusión. Simplificación. Obviamente es la operación inversa. Si disponemos de una premisa formada por 2 proposiciones con el conectivo de la conjunción, podemos hacer de la premisa 2 proposiciones por separado. Premisa 1. P y Q. Tengo una manzana, una proposición, y tengo una pera. La conclusión es cualquiera de 2 proposiciones. En este caso P, tengo una manzana, o también puede ser tengo una pera. Ley de la tradición. LA. Dado un enunciado cualquiera, es posible expresarlo como una elección, disyunción, acompañado por cualquier otro enunciado. Premisa 1.
que es la proposición P, he comprado manzanas. La conclusión P o Q, he comprado manzanas o he comprado peras. Aquí se da cuenta de la adición de la nueva proposición, he comprado peras. Aquí se presenta una tabla donde resumen todas las leyes de la inferencia. Un ejemplo: si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si toma su oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y vive en el océano, por tanto, no necesita branquias. La conclusión que desea demostrar o deducir es la proposición no necesita branquias. La palabra por tanto o luego pone de manifiesto que la proposición final es la conclusión del razonamiento. El primer paso en este proceso es simbolizar el razonamiento de manera que la deducción sea perfectamente clara. Copiemos de nuevo el enunciado y lo analizamos de punto a punto para así obtener las premisas. Aquí tenemos el inicio y va a este punto, entonces conforma la premisa 1. Inicio a este punto, la premisa 2. Inicio a este punto, la premisa 3. Por tanto, entonces después de la palabra por tanto, viene la conclusión. Inicio, aquí tiene este punto, que la conclusión no necesita branquias. Por lo anterior de las premisas, ahora se obtienen las proposiciones señalándolas en color cada proposición, es decir que en cada premisa vamos a obtener las respectivas proposiciones. Premisa 1. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Aquí están las dos proposiciones. Proposición P, proposición Q. Simbólicamente, P1. Entonces P, entonces Q. Ahora hacemos lo mismo para la premisa 2. Si toma su oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. Tenemos precisamente la misma proposición Q, toma oxígeno del aire, y ahora viene la proposición no eres, no necesita branquias. Simbólicamente P2Q, entonces no eres. Ahora lo mismo para la premisa 3. La ballena es un mamífero, corresponde ya a la proposición P, y aquí tenemos de nuevo una premisa que se llama S, vive en el océano. Simbólicamente, premisa 3, P y S. Luego el enunciado simbólicamente en premisas queda así: P entonces Q, Q entonces no eres, P y S. La conclusión no eres. Copiamos de nuevo el enunciado simbólicamente. Premisa 1, premisa 2, premisa 3 y conclusión no eres. Se empieza a demostrar por medio de las reglas de inferencia conocidas. Entonces aquí vamos a colocar las nuevas premisas. Aquí a este lado se coloca precisamente la premisa que se utiliza, en este caso la 3, y seguido de ella utilizamos la ley de inferencia que se utilice. Entonces aquí la premisa 4 que se obtiene es P, precisamente de la premisa 3, y se aplicó la ley de inferencia simplificación. 5, Q, de 1 y 4, 1 y 4, mueves con el pone. 6, de 2 y 5, 2 y 5, P entonces no eres, Q entonces no eres precisamente también de mueves con el pone. Ahí queda demostrado. Para que todo quede simbólicamente, se pegan las proposiciones por medio del conectivo de la conjunción. Aquí tenemos premisa 1, premisa 2, premisa 3, lo pegamos por la conjunción y todo esto corresponde necesariamente a premisas. Aquí en la conclusión. Todo este antecedente es el consecuente de la conclusión. Inferencia inductiva es la ley general que se obtiene de la observación de uno o más casos y no se puede asegurar que la conclusión sea verdadera en general. También la inferencia inductiva va de lo particular a lo general. Ejemplo: si durante la primera semana el maestro llega 10 minutos tarde, podemos concluir que todo el semestre va a llegar tarde. Esta conclusión no necesariamente es válida porque puede ser que el maestro algún día llegue temprano. Inferencia deductiva: cuando se conoce una ley general y se aplica a un caso particular. Por ejemplo, se sabe que siempre que llueve hay nubes. Se concluye que el día de hoy que está lloviendo hay nubes. En la inferencia deductiva es seguro de que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. La inferencia deductiva va de lo general a lo particular. Algunas referencias bibliográficas. Gracias por su atención.